Bienvenidos una semana más a Kanateca. Hace tiempo que tenía este vídeo en la lista de vídeos pendientes porque, aunque creía que saber cómo difuminar las matrículas de los coches podía ser interesante, nadie me lo había pedido todavía. Pero si estáis viendo este vídeo es porque hace unas semanas un seguidor me preguntó que cómo lo hacía. Pues bien, en este vídeo voy a plantear tres escenarios. Primero, con una matrícula estática. En segundo lugar, con una matrícula en movimiento. Y en tercer lugar, con múltiples matrículas en movimiento. Este borrado de matrículas lo voy a hacer con la herramienta que uso para editar mis vídeos, que es DaVinci Resolve, disponible para Windows y para Mac. Se trata de un editor profesional y una herramienta muy extendida en estudios de Hollywood. Pero tranquilos, esto que vais a ver ahora se puede hacer con la versión gratuita. La herramienta en sí puede parecer al principio muy complicada, pero voy a intentar ir al grano y simplificarlo al máximo por si queréis probarla. Pero antes de empezar, permitidme insistir en que esto no es un curso de DaVinci, tan solo es mostraros cómo yo difumino las matrículas con DaVinci. Si os interesa esta herramienta, hay muchos cursos en YouTube. Lo primero que voy a hacer es cargar los vídeos que voy a modificar en la página de edición. A continuación voy a seleccionar el formato del vídeo que quiero generar. Por defecto viene configurado a Full HD y en formato horizontal, pero si lo queremos para YouTube Shorts, TikTok o Instagram, podemos seleccionar formato vertical y vemos que la vista preliminar se actualiza como si fuera la pantalla de un teléfono móvil. La voy a dejar de nuevo en formato horizontal para este vídeo. Ahora arrastro el primer vídeo a la línea de tiempo. Se trata de un caso muy sencillo en el que la matrícula no se mueve y no hay interferencias. Luego veremos el caso en el que sí hay interferencias. Tenemos que ir a la página de coloración. Antes de empezar, y por si tenéis algo de experiencia en edición de fotografía o vídeo, os diré que DaVinci trabaja con nodos, que es esto de aquí. No voy a entrar en detalle, pero de momento solo necesitáis saber que es algo parecido a las capas, aunque mucho más potente. Ahora voy a hacer la edición con un solo nodo. Selecciono la opción de ventanas y dentro de esta opción hay varias formas y selecciono la de polígono, que por defecto viene con forma de rectángulo. Ahora tan solo tenemos que mover los puntos del rectángulo a las esquinas de la matrícula y seleccionar el icono de la gota, que es para difuminar. Vamos a la opción de radio y arrastramos hacia arriba hasta que comprobemos que no se puede leer lo que contiene la matrícula. Esto lo hacen casi todos los editores. Pero ahora vamos a hacer algo más complicado y que no todos los editores permiten. Y es hacer lo mismo pero cuando la matrícula se mueve. Para ello arrastramos el segundo vídeo. Al principio los pasos son muy similares, pero tenemos que buscar un fotograma donde se vea completamente la matrícula y hacer lo que hemos hecho antes. Y ahora viene la magia. Vamos a la opción de tracker o de seguimiento. Yo para simplificar voy a dejar todas estas opciones activas, pero si sabemos el tipo de movimiento, podemos ayudar a la herramienta diciéndole si, por ejemplo, vamos a hacer un zoom o rotación sobre la matrícula. Seleccionamos las dos flechas para hacer seguimiento hacia adelante y hacia atrás. Aquí vemos que se ha parado porque la matrícula ha salido del plano. Podría haber cortado la toma para que justo empezara cuando se empieza a ver la matrícula, pero no pasa nada. Pulso el botón de seguimiento hacia atrás las veces que haga falta y ahora comprobaremos si tenemos que retocarlo o no. Parece que está bien y ahora ya solo quedaría difuminar, tal y como hemos hecho antes. Y así es como quedaría. Y ahora vamos a ver el tercer escenario, en el que tenemos varias matrículas a la vez. Arrastramos el siguiente vídeo a la línea de tiempo, donde podemos ver la matrícula del primer coche, pero a la que nos movemos un poco se nos cuela la matrícula de un segundo coche que no queremos que se vea. Empezamos con la primera matrícula y los pasos son exactamente los mismos que en el escenario anterior, por lo que lo voy a acelerar un poco. Ahora, para la segunda matrícula, voy a añadir un segundo nodo. Esto podría ser útil si, por ejemplo, quisiéramos un nivel de difuminado diferente, pero si no, se podría hacer también con un único nodo. Hago clic derecho sobre el nodo y selecciono Añadir nodo en serie. Y ahora hacemos lo mismo. Aquí lo que ocurre es que, tal y como pasaba en el escenario anterior, la matrícula no se ve durante toda la toma.
Lo ha hecho bastante bien y yo lo dejaría así, pero si lo queremos perfecto, entonces vamos a la opción de seguimiento, seleccionamos frame o marco, ajustamos lo que queramos y podemos repetir el seguimiento o simplemente ir fotograma a fotograma y colocar la ventana en su sitio. Esto lo podríamos hacer con todas las matrículas que quisiéramos. Bien, estos serían los 3 escenarios que os comentaba al principio, pero os voy a enseñar 2 más en los que puede ser necesario un trabajo extra porque algún elemento del vídeo se superpone a la matrícula y no queremos que el efecto de difuminado también le afecte. Vamos a ver este caso con este otro vídeo en el que llega un momento que yo le doy la mano a un colaborador del canal y el apretón de manos pasa por delante de la matrícula. Si no queremos complicarnos la vida, lo podríamos dejar así, pero he decidido mejorar un poco la toma y vamos a intentar que el efecto de difuminado no se note tanto. En este caso lo que voy a hacer primero es dividir el vídeo, ya que hay una parte en la que tenemos la matrícula limpia y otra con la matrícula sucia, por decirlo de alguna manera. Difuminamos la parte con la matrícula limpia como hemos hecho antes y en la otra parte activamos el seguimiento. Y aquí ya sería cuestión de dedicar el tiempo que quisiéramos hasta obtener el resultado que queramos. Pero sinceramente creo que he elegido un vídeo bastante complicado y habría que dedicar mucho tiempo para dejarlo perfecto. Yo, si lo quisiera dejar perfecto, en este caso usaría otra función, como la del Depth Map o mapa de profundidad, o la función Magic Mask, que requieren mucha potencia de cálculo y además esta segunda solo está disponible en la versión de pago. Pero yo os recomiendo que valoréis si vale la pena el esfuerzo para dejarlo perfecto, o que durante un par de segundos haya una pequeña parte del vídeo que se vea un poco borrosa. Y por último, vamos a ver el caso de 2 matrículas, pero en el que un elemento del vídeo pasa por encima. En este caso tenemos que la moto verde pasa por delante de la matrícula de la furgoneta blanca. En este caso divido el vídeo con la parte limpia, es decir, con la matrícula de la furgoneta, y la difumino como ya hemos visto. Y a continuación voy a la segunda parte del vídeo y repito el proceso. Pero podemos ver que en cuanto la moto pasa por delante, el seguimiento de la matrícula lo perdemos. Se podrían hacer varias cosas. Yo ahora lo que voy a hacer es mover la ventana de la matrícula fuera de la imagen y que vuelva a aparecer cuando la moto ha acabado de pasar. Repetimos el seguimiento, pero en estos casos es bastante habitual que tengamos que acabar de ajustar fotograma a fotograma. Ahora ya solo quedaría difuminar la matrícula de la moto y ya estaríamos. Aunque como en el otro caso, habría sido más inteligente aplicar las máscaras mágicas, por ejemplo, pero si queréis puedo hacer otro vídeo con esta opción. He simplificado mucho la explicación. Lo quiero dejar claro por si hay algún experto en edición de vídeo en la audiencia. Este es un canal de coches, no de edición, y no me he querido meter demasiado a fondo en detalles más pro. De todas maneras, si queréis que desarrolle un poco más alguno de los 3 escenarios que he presentado o incluso algún escenario adicional, estaré encantado de leeros en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.